Bueno, bienvenidos a todos a este encuentro que realmente es muy importante. Estamos entrando al primero de los módulos, de los 3 módulos que se van a llevar en este mes de septiembre. El primer módulo va a ser hoy, que es el miércoles 2, después tenemos el miércoles 16 y el miércoles 30. Bueno, este es un programa que nace con la vocación de ser congruentes con lo que es el acceso al conocimiento y el acceso a la información como un bien público. Creemos fuertemente en que si podemos compartir el conocimiento, podemos crecer todos, y el conocimiento es ese bien que crece cuando se lo comparte. Y eso es un concepto fundamental de comunidad empresaria. Todo lo que se inscribieron, empresarios, académicos, gente del sector social, ciudadanía toda, poder invitarlos a este espacio. Hay mucha gente, nos gustaría que nos vayan diciendo de qué lugar están participando. Hay de muchísimos lugares para ir estableciendo el diálogo. Vamos a tener aproximadamente 1 hora 30 de mucho conocimiento y de mucho dinamismo. Nuevamente agradecemos a toda la gente también de Latinoamérica que se ha ido convocando. Hay diferentes lugares, pueden ver el chat. Y esto excede a la comunidad empresaria de Córdoba, sino que se abrió, como decíamos, a todos los interesados en, en, este, en este espacio de generar nueva ciudadanía en la nueva modalidad. Vamos a ir presentando poco a poco a los diferentes oradores de este acontecimiento, que va a estar enfocado en ciudadanía empresaria, el próximo en entramado social y el último del día 30 en lo que es bienes públicos. Así que yo les sugiero que tengan en dónde escribir, porque va a haber mucho contenido muy importante, muy bueno. La dinámica va a tener que ver con esto de que quiera hacer preguntas, lo hace por el chat. Los oradores van a ir tomando las preguntas también para poder contestarlas y poder compartir todo esto que estamos viviendo juntos. Para comenzar, queríamos compartir algo muy, pero muy caro a la comunidad empresaria, a la Fundación Comunidad Empresaria y a la comunidad empresaria de Córdoba en su integridad. Hay muchos que no son de Córdoba, por eso quería que tengan en cuenta esto que vamos a vivir ahora. Son unos minutitos de pura sabiduría, porque vamos a compartir el conocimiento de uno de los íconos que tiene Córdoba, que es nuestro querido Juan Blangino. Don Juan Blangino, el dueño de Blangino Mosaicos, es una persona que, bueno, el sábado que viene cumple 80 años. He tenido la oportunidad de conversar con él y de hablar muchos temas, y le hemos extractado ahí, lo hemos buscado poner en una píldora de conocimiento, lo que él nos fue compartiendo en esos días que estuvimos allí filmándolo a don Juan. Yo sugiero que lo escuchen con mucha atención para comenzar. Lo vamos a poner a don Juan como el anfitrión de todo este evento, para que podamos compartir y aprender de él todo lo que nos puede enseñar. Son unos minutitos de este video para que escuchen lo que es un ciudadano empresario y lo que es, cómo fue abriendo su espacio, y puedan sacar el máximo de posibilidades de compartir. Así que les pedimos sí que muteen todos los micrófonos, así lo pueden escuchar, y les sugiero que estén prestando atención, que cada cosa que dice don Juan es sabiduría, es portable. Así que si podemos tenerlo aquí puntualmente en un segundo, vamos a tenerlo allí don Juan. Así lo tenemos allí. Disfrutemos don Juan como anfitrión de este encuentro. Aporta mano de obra, porque acá trabajan 400 familias. Aparte, divertido, la industria es una cosa divertida. Usted está siempre innovando, buscando hacer materiales nuevos, cosas nuevas para vender. Usted va, me ha servido mucho esos viajes a Europa,
a ver piso nuevo, a ver cosas nuevas, máquinas nuevas. ¿Entiendes? Bueno, y usted ve cosas nuevas y bueno, y va tratando de hacer productos nuevos. La industria usted no se puede quedar, no se queda nunca, no termina nunca. Siempre se levanta a la mañana y hay una cosa nueva para hacer. Le diría que se tiene que olvidar de que existen las 8 horas. Que nadie con 8 horas va a progresar. Nadie. Ni el que trabaja con sus 2 brazos, ni el que tiene algo. No le alcanza con 8 horas. Y yo creo que acá y en ninguna parte del mundo. La gente acá que ha hecho algo, ¿sabe por qué? Porque trabajó acá y después fue y se puso a trabajar en la casa. Que no crea que ya está todo hecho, que estén siempre buscando, como le digo, de innovar, haciendo cosas nuevas. Acá en la Argentina, las terceras generaciones no quedó casi nadie. Las cementeras, las bodegas. Las bodegas Mendoza no es más ningún mendocino, son todos de afuera. Porque la han agarrado muy fácil. Pero para mí, porque los padres no le han enseñado a los hijos. Por ahí pasa la cosa. No le han enseñado a los hijos para cuidar eso. De chico, a los hijos de chico, los han llenado de juguetes. El autito control remoto, el autito eléctrico. Yo lo tengo, los nietos míos, maneja y lleva al otro más chico lo parvio. Ese chico con un auto eléctrico. Ahora te dígame, ese chico, cuando venga más grande, qué sé yo, se cría con todo eso, y tenga un Mercedes-Benz, lo va a mirar así porque nace con todo, no disfruta más. El exceso de cosas hace que el hombre no disfrute. Usted para disfrute tiene que desear. Es tener amor a lo que está haciendo. Amarlo eso. A lo que está haciendo. A lo que sea. Usted a lo mejor tiene un club y lucha para los chicos, para que aprendan. Trata de traer un profesor para que aprendan a jugar al fútbol, para que aprendan a leer, para que cosas. Le tiene que gustar. Es lo mejor que hay el amor. Lo mejor que hay el amor. Y sabe lo mejor que hay es estar enamorado. Eso no hay plata que lo pague. Para mí, el amor, estar enamorado, no hay plata que lo pague. El sueño es dejar organizado esto para el día que yo me muera, que siga andando mejor que ahora. Que lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Que esto siga andando mejor que ahora. Y en el año 87 fue. Vino acá que para que yo fuera cantante intendente. No, le digo yo, con todo el día no puedo, le digo no. No. Y qué sé yo. Y viene, usted lo conoce a don Así de Trejo. Ha fallecido ese hombre, don Fortunato, ¿no? Me dice un día, dice, viene acá él, expresamente.
Me dice, usted sabe una cosa, me dice, que no se puede despreciar, dice, ser padrino de un chico o ser candidato a intendente del pueblo de uno. Sí, le digo, no, sí, pero yo le digo, no. Todo eso, ¿no? Igual. Al último le tuve que decir que sí. Yo he tenido suerte porque acá puse el gas natural en Montecristo. Conseguí mucha vivienda. Lo tenía Caserio con el Caserio, que era el ministro del IPB, me daba toda la vivienda que quería. Así que le conseguí vivienda para un montón de gente. Colaboramos con lo que podemos para un club de abuelos, para un club social, bueno, para lo que sea tratamos de colaborarlo con lo que podamos, con la gente de la villa. Acá le estamos dando el promedio, más o menos 50 chicos. No, igual que siempre. Yo no cambié nunca, estuve siempre igual que siempre. Y estoy igual que siempre. Para mí, a mí no me cambia eso. Ni eso, ni la plata, ni nada. Yo no. Me gusta tener plata, pero no me vuelvo loco, obvio, pero no. Yo no pido nada, yo no pido nada. Yo nunca he pedido que me pongan un nombre. Nada, 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 ¿para qué? Estoy bien, yo no pido nada. Yo no voy a pedir que me pongan una foto. No, lo puedo hacer, lo hago y si se enteran, se enteran, y si no se enteran, lo hacer el bien sin mirar a quién. Bien, ahorita me están escuchando todos. Bueno, pueden darse cuenta esto es tan importante que hemos compartido con don Juan, y espero que hayan disfrutado. Ya hay mucho feedback ahí que nos están mandando también por otros medios. Bueno, creo que es emocionante darnos cuenta de esto de lo que hablábamos de ciudadanía empresaria y una persona que en vida ha ido compartiendo su empuje en su querido pueblo. Ahora vamos a dar espacio para que haga la presentación uno de los miembros de la comunidad joven. Así lo presenta a una persona que va a dirigir, digamos, el contenido de todo esto. Así que Matías, si estás por allí. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a tener el honor de escuchar a Carlos March. Él es director de inteligencia colaborativa en Fundación Avina y secretario de la Confederación de la Sociedad Civil. Integra la comisión directiva de Fundes Argentina, el Consejo Asesor de Fundación Los Grobos y de la Red Argentina para la Cooperación Internacional, la RACI. Es autor de los libros ¿Quién es quién en la justicia?, Dignidad para todos y La potencia del talento no mirado. Con ustedes, Carlos March. Gracias, Matías. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá. Veo que somos bastantes, por suerte, y bien repartidos, no solo en Argentina, sino también hay amigos de otros países de Latinoamérica. Así que gracias, Isra, por haber organizado esto y la convocatoria. Gracias, comunidad empresaria, por volver a insistir en darme espacio para poder compartir conocimientos que de alguna manera también hemos construido juntos a partir del recorrido de comunidad empresaria y de varios de ustedes. Así que yo les voy a faltar el respeto y voy a compartir pantalla para
arrancar directamente con la presentación. La idea, como la organizamos con Isra, es hacer una presentación de una parte conceptual más o menos de 20-25 minutos, luego darle espacio a un invitado de lujo para ampliar el carácter federal de esta reunión. Va a estar con nosotros Adolfo Brennan, que es un empresario de Mendoza, y que ha ejercido la ciudadanía empresaria desde diversos espacios y desde diversos roles, así que va a ser un lujo poder compartir el testimonio de él. Luego voy a volver a cerrar algunos conceptos, y el último tramo está abierto a través de una moderación de Isra, para que algunos de ustedes puedan hacer preguntas y aprovecharlo básicamente a Adolfo, que se va a quedar hasta el tramo final, porque a mí me van a volver a ver los que quieran 2 veces más, así que les sugiero aprovecharlo bien, Adolfo, en la parte de preguntas. Yo no sé si está esto en modo presentación. Ahora sí. Ok. Este primer encuentro lo centramos en el concepto de ciudadanía empresaria, porque nos parece que mezcla o combina dos funciones imprescindibles para la construcción de dignidad humana en una sociedad: el concepto de ciudadanía y el rol del empresario, que, bueno, como bien saben, es uno de los 3 sectores, por así decirlo, por más que después podemos cuestionar esa lógica sectorial, en que se divide la sociedad en cuanto a quienes aportan valor a la construcción de lo común y de lo público. Entonces, quería primero compartir esta definición, que es la que vieron recién cuando terminó el testimonio de don Juan, que se construyó aquí en esta organización, en Comunidad Empresaria, que básicamente dice eso, ¿no? Ciudadano empresario es aquella persona que está comprometido, comprometida socialmente, cuya actividad agrega valor a la sociedad, integrando equilibradamente los intereses particulares de la empresa con los intereses generales de la sociedad. Y como este enfoque de ciudadanía empresaria es una actitud, y es una manera de encarar y pararse frente a la sociedad para agregar valor, me gusta compartir el concepto de paradigma, porque en definitiva la ciudadanía empresaria es un paradigma, es una manera de articular diversos elementos como ideas, pensamientos, opiniones, creencias, puntos de vista, percepciones, que estructurados de una determinada manera generan sentido, ¿no? Le dan sentido a lo que hacemos. Y la definición de abajo es de una persona que seguramente muchos de ustedes conocen, que ya lo han tratado o lo han visto, que es Bernardo Toro, el filósofo colombiano, que ahora voy a resumir el paradigma que junto a Leonardo Boff él construyó, que es el paradigma del cuidado, y él define al paradigma como un anteojo colocado en el cerebro, que hace ver la realidad de determinada manera. Entonces, el paradigma, a diferencia del dogma, se puede discutir, porque el paradigma tiene la verdad afuera, y hay muchas formas de construir la verdad. Entonces podemos ir construyendo y modificando el paradigma sin poner en juego la verdad que construye cada uno, obviamente, ¿no? El sentido de verdad que tiene cada uno. A diferencia del dogma, el dogma tiene la verdad adentro, por lo tanto no se puede discutir, porque se está discutiendo la verdad. Una religión es un dogma y no se puede discutir, se cree o no se cree, punto. Entonces, el problema que tienen las sociedades cuando se dogmatizan es que no pueden discutir verdades, no pueden intercambiar verdades. Cuando nos rigen los paradigmas, sí podemos discutir sobre paradigmas para mejorarlos o para cambiarlos, porque la construcción de la verdad se pone afuera de ese paradigma. Entonces se discuten sobre ideas y ya no sobre verdades absolutas. Voy a confrontar 2 paradigmas. El paradigma del éxito, que es básicamente esto: acumulación de poder, concentración de riqueza,
y operar desde una lógica guerrera, desde una lógica de construcción del personalismo, de construcción del yo. Hay un interesante paper que si quieren lo podemos compartir luego a través de ISRA, ponemos el material a disposición, que es un paper de otro filósofo colombiano que se llama Jaime Parra, que se llama El cuidado del intelecto, y que él sostiene que la inteligencia no es un don de nacimiento, no es que nacemos inteligentes, es una capacidad adquirida, y depende de la cantidad de gente que me rodee, como yo voy a ir incorporando inteligencia, y cuanto más oportunidades y conocimiento tiene la gente que me rodea, más puedo enriquecer mi inteligencia, y el gran desafío es cómo articulamos para generar una inteligencia altruista en lugar de una inteligencia guerrera, y sobre eso vamos a hablar en la próxima conferencia sobre entramado social o entramado público. Entonces, frente a este paradigma de acumulación de poder, de concentración de riqueza y de inteligencia guerrera, encontramos el paradigma del cuidado, que lo voy a resumir. Aquel que quiera ver una breve explicación de Bernardo sobre el paradigma del cuidado lo puede encontrar en YouTube, en las charlas TEDx. En 17 minutos Bernardo comenta el paradigma del cuidado. Yo voy a hacer foco en los 5 cuidados, por así decirlo, que estructuran el paradigma del cuidado. El primero es el cuidado de sí mismo, y esto se logra a través de la confluencia, la conjunción y la armonía de cuerpo, mente y alma. Sobre esto no me voy a explayar, porque hay gente que trabaja mucho sobre el desarrollo personal, habilidades blandas y demás. Ese no es mi terreno, así que lo voy a dejar solamente enunciado. Pero los otros 4 sí van a estar recorriendo las distintas presentaciones, y muchos de estos cuidados también los va seguramente a comentar Adolfo cuando comparta su experiencia de ejercicio de ciudadanía empresaria. El cuidado del cercano, que se genera a través de transacciones ganar-ganar, cuando nos corremos de esta inteligencia guerrera donde tenemos una persona que quiere ganar frente a la otra, un ganar-perder constante, cuando construimos transacciones, que no solamente son transacciones comerciales, ¿no? Pueden ser transacciones sociales, culturales, amorosas. Recién en el video de presentación se hablaba de amor. Básicamente una de las formas de expresar amor es cuidado, es cuidando. Por lo tanto, cuidado del cercano, construyendo en transacciones ganar-ganar, donde los dos se enriquezcan personalmente. El cuidado del lejano, que se logra a través de cuidar las instituciones comunitarias, una biblioteca popular, un club deportivo barrial, esas instituciones que cada vez la sociedad descuida más y cada vez están más degradadas y abandonadas. Es la manera que tenemos de cuidar al ser que está lejos, ¿no? Al ser que está en el barrio, al entorno, que no es el entorno cercano, que no es el entorno íntimo, pero es con quienes construimos comunidad. Entonces, el cuidado del lejano, la manera de cuidar al lejano, al vecino, es a través de las instituciones comunitarias de calidad. El cuidado del extraño se logra a través, bueno, básicamente del sistema democrático. El sistema democrático es una forma de que colaboremos entre extraños, ¿no? Es decir, aportar a una política pública es construir cuidado de los extraños. Y básicamente esas políticas públicas, cuando se transforman en bienes y servicios públicos, se materializa ese cuidado. Cuando se construye un hospital, estamos cuidando al extraño. Nadie sabe quién se va a atender al hospital. No conocemos a las personas que se van a atender a un hospital, y esa es la forma que tenemos en nuestras sociedades, por lo menos occidentales, de construir el cuidado del extraño. Y por último, el cuidado del planeta, a través de la protección de los bienes ecosistémicos. Uno de los ejemplos que voy a poner de ejercicio de ciudadanía empresaria tiene que ver con
el cuidado del planeta, de una manera muy innovadora y sofisticada. No sé si va a haber tiempo para eso, pero vamos a llegar. Entonces, ¿cómo pasamos del ejercicio y de roles individuales a esta construcción de lo colectivo y del ejercicio de la ciudadanía empresaria impactando en lo colectivo? Bueno, básicamente asumiendo que en democracia, antes que nada, se es ciudadano. Y lo único que no puedo dejar de ser en democracia es ciudadano. Puedo ser doctor, puedo ser enfermero, puedo dejar de serlo y ejercer otro rol, otra profesión. Pero lo único que yo no puedo dejar de ser en democracia es ciudadano. Y ese ejercicio democrático tiene que ser día a día. Creo que en la frase que habíamos elegido con Isra para, de alguna manera, sintetizar el espíritu de esta primera charla, decía algo así como que el ciudadano vota cada 2 años, el empresario invierte todos los días. Si logramos esa conjunción de que un empresario con la misma convicción y decisión con la que invierte todos los días, se involucre en la democracia también diariamente, estaríamos agregando muchísimo valor a la sociedad. Y esto se logra a través de mecanismos que la propia democracia contempla. Como saben ustedes, el voto es una de las herramientas que tiene la democracia, pero no es la única. Y hay muchísimas otras herramientas para que podamos ejercer el poder ciudadano de manera diaria. Por lo tanto, entender que primero somos ciudadanos, primero está la construcción de la sociedad y de lo común, y luego el rol que ejercemos. Y para ejercer ese rol, acá estamos planteando 4 cosmovisiones para la construcción de ese rol de ciudadano empresario. El primero tiene que ver con el desarrollo sustentable, que es la cosmovisión que organiza la generación de riqueza. Y acá voy a definir la riqueza también con una construcción de Bernardo, que él define la riqueza como el conjunto de bienes y servicios, de valores, de ambientes, de relaciones y transacciones que nos permiten vivir dignamente, cuidar los servicios ecosistémicos y ser felices. Esta es una definición de riqueza que se ata al paradigma del cuidado y no al paradigma del éxito. La segunda cosmovisión es la ideología, que es lo que nos permite organizar el bienestar. La ideología es una manera de organizar ideas hacia el bienestar. Como hay muchas formas de organizar ideas, hay muchas ideologías, por suerte, porque si no sería todo muy aburrido. Entonces, tenemos aquí el segundo desafío, cómo estructurar ideas para que se construyan ideologías hacia el bien común. Y eso requiere un marco de valores, ¿no? Yo siempre digo que ideología con valores es ideología, ideología sin valores es corrupción. Y la corrupción no necesariamente tiene que ser material, ¿no? El tercer eje tiene que ver con la cosmovisión que organiza el futuro, que es la educación, ¿no? El sistema educativo organiza el futuro de un país. Vamos a hablar de esto profundamente en el tercer encuentro, cuando hablemos de bienes públicos, porque la educación básicamente es uno de los principales bienes públicos, porque es el bien público que organiza el futuro. Y la cuarta cosmovisión es básicamente la democracia que organiza la sociedad. Y como decíamos, la democracia no es solamente un sistema electoral, sino que es un sistema binario que organiza básicamente dos acciones y actividades fundamentales del ser social. Cómo colaboramos entre extraños y cómo dirimimos diferencias sin matarnos, diferencias de manera pacífica. Eso es lo que permite la democracia. Entonces, los empresarios, en su rol de empresarios, inciden y participan en la construcción de la sociedad. Participan en sistema democrático e inciden desde cada decisión que toman. Cada vez que un empresario decide cómo invertir,
está incidiendo en la sociedad y está participando en la sociedad. Por lo tanto, el ciudadano empresario es responsable con las decisiones que toma, es decir, consigo mismo, pero también es una persona comprometida con la sociedad, porque quiera o no quiera, cuando toma una decisión un empresario, está impactando en una manera determinada de construir la sociedad. Son generadores de riqueza, y el gran desafío es cómo esa riqueza definida en los términos que expresaba Bernardo, se hace sustentable y además se genera riqueza social, riqueza para la comunidad, y no se genera un sistema en donde el empresario se hace rico a expensas o se hace millonario o extrae riqueza de la sociedad. Al contrario, las empresas aportan riqueza a la sociedad, más allá que obviamente tienen que ser rentables para poder operar. Pero esa rentabilidad tiene que generarse a partir de la construcción de riqueza social y no a expensas de la riqueza social. Participar en la construcción de una sociedad más justa y más próspera. Y eso por lo general se hace de manera articulada, por eso espacios como Comunidad Empresaria o como Valos en Mendoza, que después seguramente Adolfo nos contará, tienen roles importantísimos y una tarea fundamental en esto de construcciones de sociedades más justas y prósperas. Lo hace también a través de respetar, cumplir y enriquecer políticas públicas y aportar a la institucionalidad. Y en definitiva, el ciudadano empresario aporta a la generación de condiciones para la transformación del status quo, aporta a generar impactos en escala junto al Estado y aporta a construir transformaciones resilientes, es decir, que resistan a los cambios en cuanto a la irreversibilidad. No quiere decir que los cambios no tengan que modificarse en función de cómo avanza la realidad, pero sí los cambios y las transformaciones sociales deben consolidarse y no retroceder. Y el gran problema que tenemos muchas veces en la sociedad civil de Latinoamérica es que los cambios y transformaciones que se logran no son irreversibles, no tienen resiliencia. Entonces, el empresario allí puede aportar muchísimo a cuestionar e impactar en el status quo y a modificarlo, a alcanzar escala en esos cambios, sobre todo en lo que se denomina hoy articulación público-privada, y en generar resiliencia para la irreversibilidad de los procesos de transformación. Antes de darle la palabra a Adolfo, me gustaría presentarles un cuadro, porque si algo tiene Adolfo es actitud para la participación y para asumir ese rol de ciudadanía empresaria. Entonces, ¿con qué actitud uno se para frente a la inversión social? Y acá no me refiero solamente a inversión social, a la donación que pueda hacer una fundación o una empresa. Cuando un voluntario invierte tiempo en una organización social, está invirtiendo. Y una pequeña donación de una persona a una organización social también es una inversión social. Entonces, inversión social tiene que ver con todo recurso, tangible o intangible, que haga al beneficio común. Y acá hay 4 actitudes que nos paran frente a esa inversión social, sobre esa decisión de hacer inversión social. La primera es la actitud asistencial. Y yo acá quiero rescatar en términos positivos el concepto de asistencial, que es diferente al de asistencialismo. Asistencial es una acción impulsada que ayuda a una persona o a una organización, a una comunidad, a estar mejor de lo que estaba. El asistencialismo es una mezcla de asistencia con cinismo. Es una ayuda interesada a partir de una agenda oculta que ese actor, que puede ser un político, pero también puede ser una empresa y puede ser una ONG, asume frente a una persona o una institución, pero hay una agenda oculta que después les va a pasar a cobrar. Entonces, el asistencialismo sí es negativo para la sociedad, la asistencia no, la asistencia es en términos positivos. Ahora, ¿qué pasa con la actitud asistencial? Por lo general es dar lo que sobra. El resultado generado es la mitigación del problema, no se soluciona el problema, se mitiga, y el rol social creado es un objeto de asistencia, porque esa persona va a depender de esa actitud asistencial para seguir recibiendo ese bien o ese servicio. Entonces,
La actitud asistencial es dar lo que me sobra, mitigo el problema y genero objetos de asistencia. Por ejemplo, mi hija crece a pasos agigantados, entonces le va sobrando ropa. Entonces esa ropa se la donamos al reciclador que se lleva la basura de la puerta de casa. Entonces, en la medida que Emilia, que se llama así mi hija, crezca, yo voy a disponer de ropa para poder darle a ese reciclador. ¿Le soluciono el problema? No, ese reciclador va a tener que seguir revolviendo la basura. Se lo mitigo, revolverá la basura más abrigado, pero sigue revolviendo basura, y es objeto de asistencia en el sentido de que depende de que mi hija siga creciendo para tener la ropa de mi hija. La segunda actitud tiene que ver con la actitud de compromiso. Acá ya no es dar lo que sobra, sino es transferir recursos propios, se genera capacidad instalada en la organización a la que estamos apoyando, y se genera el rol social creado que se construye en la sociedad, es un proyecto fortalecido, pero dentro del contexto. Todavía no ayudo a que ese actor cambie ese contexto en el que opera. Una actitud de riesgo tiene que ver con invertir el capital, es decir, transferir recursos, pero además acompañar el proceso para que esa capacidad instalada pase a capacidad aplicada. Me preocupo en que ese recurso que yo transfiero además sea aplicado. Y lo que genero por lo general es inclusión a cadena de valor, acá a nuevas cadenas de valor. Acá sí, digamos, ayudo a cambiar el contexto al actor en el que yo estoy, al que yo estoy acompañando. Y la cuarta actitud tiene que ver con la transformación, que es invertir en lo que el otro necesita. Fíjense cómo pasamos de dar lo que sobra a invertir en lo que el otro necesita. Como lo que el otro necesita no lo puedo hacer solo, seguramente me va a superar en capacidad, me tengo que articular con otros, y acá vamos a abordar justamente en la segunda charla todo el tema de entramado social y construcción de espacios colectivos. Lo que yo genero y el resultado que genero es capacidad transformadora en ese actor, y lo que construyo es un sujeto de cambio. Pasamos de un objeto de asistencia que dependía de mi ayuda a un sujeto de cambio que tiene capacidad de definir su propia calidad de vida e incidir en la calidad de vida colectiva. Entonces, estas cuatro actitudes de la inversión social, sobre todo a quienes están impactando hoy, trabajando con las bases y con las organizaciones territoriales, saben perfectamente que van y vienen estas cuatro actitudes. El objetivo que tenemos que tener siempre, así estemos en el plano asistencial, es que la meta es lograr generar sujetos de cambio, empoderados para definir su propia calidad de vida e incidir en la calidad de vida colectiva, ¿no? Es decir, puedo estar en un plano asistencial, pero mi meta es la transformación de esa organización. Entonces, yo ahora le daría paso a Adolfo, que creo que no lo voy a presentar yo, sino que va a tener una presentación como se merece, y después, en todo caso, retornamos para compartir los conceptos que quedan, y después abrimos al intercambio. Gracias. Bravo, Carlos. Allí otro miembro de la comunidad joven, Barbie, va a presentarlo a Adolfo. Sí, bueno, gracias Carlos, muy claros los conceptos como siempre. Y bueno, paso a presentarlo a Adolfo Brennan. Adolfo es titular de la cadena de farmacias del centro en Mendoza. Ha fundado y liderado Valos, que es una institución que busca movilizar y acompañar a la comunidad empresaria hacia el desarrollo sostenible, contribuyendo desde el sector empresario para alcanzar una Mendoza sustentable. Además, actualmente es presidente de Nuestra Mendoza, una organización que promueve la participación, la educación ciudadana y una mejora en la gestión pública para contribuir al desarrollo de una Mendoza más justa, democrática y sostenible. Gracias, Adolfo, por participar hoy. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Primero voy a corregirte en la presentación. Me gustaría presentarnos en nosotros, no en primera persona. Hoy no soy presidente de Nuestra Mendoza, quizás está desactualizado ese dato, pero eso es un dato menor para nosotros. Somos un equipo. Y la verdad que siempre, durante toda mi exposición, que voy a tratar de ser breve, hablo mucho, así que voy a tratar de comprimirlo de manera de pasarles la máxima información posible.
así que voy a ir rápido y en todo caso me explayo en lo que ustedes quieran en las preguntas. Pero básicamente lo que quiero contar es la experiencia de un grupo de empresarios de Mendoza, con el apoyo y un poco escuchando la introducción de la bella persona, del empresario que hizo la introducción del marco conceptual que nos dio Charlie, con el cual hace 20 años que trabajamos juntos. Y el eterno agradecimiento a las oportunidades de formación que he tenido durante todos estos 20 años, y lo que menos puedo hacer es transferirlo como hicieron con nosotros en algún momento. Yo les cuento que a fines de la década del 90, junto con algunos amigos empresarios, algunos creo que están en el grupo, no alcancé a ver si están todos, pero bueno, algunos están. Pensamos, digamos, éramos empresarios exitosos en ese momento, en una década que yo le pondría un título de éxito empresarial y de desigualdad y de individualismo. Creo que así definiría la década del 90, las fines de la década del 90. La consecuencia fue el 2001-2002. Nosotros nos pusimos a ver, previo a eso, previo a que ocurriera, teníamos ya una lectura de lo que podía pasar y decidimos comenzar a formarnos. Primero a formarnos nosotros en lo personal, tratar de tener en esto que después sabiamente Bernardo Toro le puso palabras y marco teórico al proceso que tuvimos, pero básicamente fue un proceso personal primero, digamos, y si vamos a la filosofía del cuidado, fue reconocernos a nosotros primero como personas, realmente ver qué podíamos dar, y ahí nos dimos cuenta de algunas cosas, bueno, que teníamos poco reconocimiento por los bienes públicos. Esa fue la primera cosa que yo les diría que nos movilizó, porque la falta de reconocimiento del bien público, y en esa década el bien público era casi del político o de nadie, bueno, nos pone en un problema, digamos, si no lo reconocíamos. Así que la primera cosa fue esa. Obviamente que como empresarios nos gusta ser pragmáticos y nos gusta ir directamente a la acción rápidamente, y empezamos a descubrir, a partir de encontrar una definición y reconocer el bien público, en empezar a entender que, como bien explicó Carlos, si nosotros teníamos compromisos ciudadanos, podíamos empezar a romper esa transacción ganar-perder que existía en ese momento, por un cambio de paradigma, que se generara, digamos, una mirada más colectiva, y que viéramos la empresa insertada en la sociedad. Y dijimos, bueno, en ese momento, ya 2002, ¿qué cosa teníamos que buscar? Una causa común que nos movilizara, que movilizara al empresario también, que lo sensibilizara al empresario. Allí encontramos un grupo de jóvenes que nos empujaron, y que agradezco a Dios el habernos encontrado, siempre encontrarnos con jóvenes. Por eso me gustó esta idea de que nos presentaran los jóvenes, porque realmente, digamos, nos hacen ver de otra manera las cosas y nos hacen despertar quizás de las cosas que estamos en nuestra posición cómoda quizás en algunos momentos. En este momento, digamos, en ese momento del año 2002, elegimos un tema que nos movilizó, y lo identificamos, y le pusimos siempre en la mirada qué significaba elegir una causa.
Y en esto estuvo muy bueno esto de decir el asistencialismo o no el asistencialismo, o la asistencia, qué podíamos hacer, cómo podíamos mejorar ese preconcepto viniendo de lo filantrópico, del cheque entregado a alguien que insistió y por sacármelo de encima se lo di para sentir un poco menos mal, y eso fue algo fuerte durante los 90 y durante esa época también, del 2001, 2002. Entonces dijimos, vamos a buscar un tema que fue la defensa de la alimentación de los niños, pero tomémoslo como causa y no perdamos el foco de la causa. Y paralelamente hagamos acción. La acción fue rápidamente generar los bancos de alimentos de la Argentina. Ya en el 2003, un poco el equipo, nos dividimos las tareas y bueno, ya habíamos armado el Banco de Alimentos de Mendoza y estaba la oportunidad de armar la red argentina, inclusive algunos que están de acá de distintos lugares del país saben que rápidamente se armaron bancos en todo el país. Yo lideré en ese momento el espacio de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, fui el presidente fundador de esa federación. También fuimos fundadores de la Red Global, nos vinculamos con el mundo, porque en el mundo también existían las donaciones, y que por otro lado teníamos objetivos grandes, como decir, bueno, si vencemos el tema de la alimentación de los niños, seguramente íbamos a poder pensar en donar alimentos al mundo, porque producimos más alimentos que los que se pueden consumir, los que se pueden exportar. En el medio dijimos, bueno, vamos a tener dos cosas. Ahí ocurrieron dos temas que yo voy a ir durante mi charla diciéndolos cómo fue el impacto sobre la política pública. Allí, Poder Ciudadano, y Charlie era el director ejecutivo, estaba empujando paralelamente la ley del hambre más urgente, que ustedes saben que fue una iniciativa popular, que llevó más de 1 millón de firmas y que fue ley, que tuvo presupuesto. Nosotros ya la tomamos a esa ley como decir, bueno, vamos a exigir el presupuesto, y nos pusimos frente al gobierno a exigirlo y a proponer y a que nos hagan rendición de cuentas de cómo se gastaba el primer presupuesto más importante, el primer ítem más importante del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en ese momento. Presentamos el proyecto de ley de Donal, que ustedes saben que les puedo contar una charla completa sobre la ley Donal, pero les voy a contar nada más que el comienzo y el final. En el 2004 pudimos lograr tener ley Donal, y en el 2005, 6 de enero del 2005, exactamente el día de mi cumpleaños, el presidente Kirchner, en acuerdo con ministros, vetaron la ley, y recién se pudo aprobar esa ley el año pasado, en el año 2018. 2018-2019, pues ustedes recuerden, sobre el fin de año hubo una pelea de Margarita Stolbizer con Carrió para ver quién tenía la cucarda. Finalmente la ley se aprobó y fue ley recién en el 2019. ¿Esto qué permite? Con muy pocas palabras, limitar la responsabilidad civil del donante y aumentar las donaciones. Lo podemos ampliar, ustedes lo pueden investigar. Ya en el 2003 dijimos, bueno, ya estaba más establecido el tema de la responsabilidad social empresaria, y fue que paralelamente creamos Valos y nos empezamos a repartir la tarea y empezamos a generar vínculos, empezamos a instalar el tema. Créanme que con mucha resistencia en la comunidad empresaria mendocina, pero bueno, creo que el camino recorrido después de tantos años hizo que fuéramos virando, digamos, en Valos, desde la responsabilidad social empresaria al desarrollo sostenible, y obviamente que tenemos ahí un montón de áreas de trabajo que yo los invito a que la recorran en nuestra página web. Y lo interesante también de todo esto es que siempre hemos tenido un liderazgo siempre móvil,
y hoy podemos decir que en la actual comisión directiva prácticamente no hay ningún fundador, y sin embargo sigue estando y seguimos estando cerca. Lo mismo con la red con los bancos de alimentos y con la red de bancos de alimentos. Estamos cerca, pero hemos tratado de que no sean proyectos de personalismo y trabajar siempre los egos personales sobre esto y que sea todo enfocado más bien en el bien común y no en el ego del que lo lidera. Algunos temas de Valos sobre el impacto sobre las políticas públicas. Algo muy interesante, la erradicación del trabajo infantil, logramos que eso se transforme en política pública, con mucha resistencia del sector vitivinícola, al quien también formo parte, pero que lamentablemente era uno de los que más trabajo infantil tenía en la Argentina. Todavía tenemos trabajo infantil en Mendoza, no tanto en la vitivinicultura, prácticamente se desterró, pero sí tenemos algunos bolsones en algunas zonas de chacras y sobre todo en las ladrilleras. Logramos instalar el tema de la sostenibilidad en la industria vitivinícola, cosa que todavía está vigente y cada vez más vigente. Tenemos una ley de responsabilidad social empresaria, una ley que no fue impulsada por nosotros y que tuvimos que influir, porque cuando dejamos un espacio vacío, y ese fue un error, dejar ese espacio vacío, que alguien lo ocupara mal, pero lo pudimos remontar y transformar esa ley. Promovimos la ley de economía social, dándole el lugar que le corresponde a la economía social y al consumo, ser responsables en el consumo también y favorecer a los pequeños emprendimientos. Ya en el 2009 dijimos, bueno, vamos a hacer un pasito más hacia la ciudadanía empresaria, marcando la cancha, metiéndonos, pero marcando la cancha al sector político. Y en eso elegimos un poco, veo que hay gente de Colombia, nos inspiramos en el modelo de Bogotá Como Vamos, en el gobierno local que permitiera que el gobernante pusiera su plan de gobierno primero y después rindiera cuentas. Obviamente que no tenemos la revocación de mandato, pero eso hizo que hiciéramos una plataforma que se llama Sumen, que la pueden googlear, la pueden bucear, en donde prácticamente todos los departamentos de Gran Mendoza la están utilizando, primero mostrando los planes de gobierno y segundo, rindiendo cuentas. Seguimos también con otras experiencias desde ese espacio de nuestra Mendoza, volcando todo nuestro esfuerzo a la transparencia de los actos de gobierno, y ahí promovimos la ley de ética pública, que la pudimos lograr. Hoy existe la Oficina de Ética Pública en Mendoza, a la cual, digamos, somos algunos personajes un poco molestos para el sector político a partir de ahí, porque estamos justamente muy encima de lo que está pasando en esa oficina. Logramos el año pasado, después de 15 años de luchar, la Ley de Acceso a la Información Pública. Niña, Eugenio de Tucci. Bueno, luego, últimamente estamos haciendo seguimientos a las licitaciones públicas por las plataformas de gobierno abierto y estamos capacitando funcionarios de gobierno e involucrándonos en algo transversal que es la red de educación de Mendoza. También no dejamos al lado la academia y estuvimos trabajando permanentemente en las distintas universidades, pero sobre todo en la Universidad Nacional de Cuyo, en donde creamos, junto con algunos colegas académicos, la maestría de Responsabilidad Social Empresaria, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, que es una maestría que ya va por la segunda cohorte, que es un orgullo para nosotros tener gente formada, profesionales formados
para que sean los nuevos líderes. En este último tiempo, junto con algunos otros colegas fundadores de Valos, dijimos, bueno, las cámaras empresarias estaban lejos de toda esta situación y seguían trabajando con los paradigmas viejos. Entonces nos empezamos a meter en las cámaras empresarias. Y desde las cámaras empresarias hemos empezado a influir en cambiar los paradigmas, ya sea de los modelos de gestión, en la persecución de los objetivos, no tan sectoriales, sino sectoriales cuando hacen falta, pero siempre teniendo la vista, pero sin desenfocarse de mirar el bien común. Adolfo, en Sí, 5 minutos cerrás y así, dale, así me después queda abrimos a preguntas. 2 minutos. Genial. Dale. En esto de las cámaras empresarias tuvimos un desafío muy interesante el año pasado, junto con CIPEC, organizamos un trabajo conjunto que fue un debate de candidatos a gobernador con la metodología de Argentina Debate. Fue un esfuerzo enorme de ponernos de acuerdo primero las cámaras empresarias. Ese fue el primer desafío. El segundo desafío, que ninguno sea el protagonista, que el protagonista sea el espacio. Y el tercero, que los candidatos planteen cosas concretas. Trabajamos concretamente con los equipos técnicos y quedó una agenda consensuada. Esa agenda la estamos siguiendo en este momento y estamos exigiendo que se cumpla. Algunas de las cosas que quedaron: la constitución de la mesa empresaria. Esa mesa empresaria continúa hasta el día de hoy y hoy estamos trabajando en forma conjunta y eso está generando molestias en el gobierno, porque no nos pueden dividir. Segundo tema que quedó en la agenda: se creó por ley el Consejo Económico y Social, que lo tiene que reglamentar, del cual vamos a formar parte nosotros, pero también otras organizaciones y toda la sociedad y todos los ámbitos, tanto sociales como económicos como religiosos. Y tenemos la gran alegría de que se va a reformar la Constitución después de 106 años y que vamos a poder tener una nueva ley electoral eliminando todas las discrecionalidades que hoy tenemos en la actual ley electoral. Con esto cierro y quedo a disposición para cualquier consulta. Gracias. Adolfo, mil gracias. Y yo hago ahora en el final de esta presentación y abrimos el espacio para el intercambio. Y ahí seguramente van a haber varias preguntas para semejante diversidad de agenda que impulsás. Retomo entonces con dos cambios digamos, de enfoque con respecto a dos cosas que a mí me parecen muy fundamentales y características de lo que se promueve desde el sector privado. Uno es este concepto de voluntariado corporativo. Y yo muchas veces veo que el voluntariado corporativo y la energía y capacidad de ese voluntariado corporativo se orientan a acciones que desenfocan y pierden, digamos, capacidad de impacto de todo ese grupo de gente capacitada y organizada. Por ejemplo, la ponen a pintar una escuela, ¿no? Y un voluntariado corporativo pintando una escuela significa educación de baja calidad y un pintor desocupado, porque la verdad que la escuela la puede pintar un pintor. Si yo oriento el voluntariado corporativo a potenciar las capacidades de esa gente que por lo general está formada, tiene experiencia, en impactar en la calidad educativa, voy a tener educación de excelencia y un pintor con trabajo. Entonces, me parece que muchas veces en las empresas está la voluntad de organizar a su equipo para que dé una mano a la comunidad, pero no hay estrategia clara de cómo aprovechar y optimizar toda esa fuerza de impacto social de un voluntariado corporativo
en donde la empresa claramente invierte horas, ¿no? de ese empleado que durante un tiempo está no dedicado a producir para la empresa, sino a construir comunidad, muchas veces están desenfocados en cuanto a la estrategia. Entonces, ahí me parece que hay un punto interesante para empezar a observar. Cómo trabajar las estrategias para organizar el voluntariado corporativo y optimizar el impacto de toda esa masa crítica que tiene capacidad de intervención y de acción y de transformación. Y después, la otra lógica que me parece que habría que rever es lo que muestra este cuadro, ¿no? Es decir, cómo pasamos de la lógica de bienes rentables exclusivamente a bienes útiles. Por lo general, cuando alguien decide hacer una inversión, la hace desde la lógica de la secuencia inferior de las flechas, las que están en rojo, ¿no? Es decir, uno decide invertir porque, digamos, es económicamente rentable. A partir de ahí se construyen políticas que lo promuevan, una legalidad que defienda esa inversión, que proteja esa inversión. Ahora, si desde ese servicio o si desde ese bien en el cual yo estoy invirtiendo se genera dignidad humana, se genera ética, ya no es tan importante porque mi decisión pasa por la rentabilidad, no pasa por cuán útil es ese servicio o ese bien para la comunidad. Y mucho menos reparo en el impacto en el planeta, ¿no? Este último cuadro de lo biológico. Porque mi rentabilidad indica que si construyo una planta de potabilización que evite la contaminación del desagüe, pierdo rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la decisión frente a la cual yo me paro para tomar para definir hacia dónde voy a invertir? Entonces, cuando pasamos de esta lógica exclusiva de la rentabilidad, acá nadie está diciendo que las empresas por generar bienes útiles vayan a pérdida, obviamente, pero sí que haya un equilibrio entre ese bien rentable y la generación de bienes o servicios útiles, ¿no? El ejemplo que se pone acá, si hay alguien que trabaja en una minera, y particularmente de oro, que me disculpe, pero el ejemplo que se pone justamente como un claro ejemplo de bien rentable es el oro, ¿no? El oro, solo el 5% del oro se aplica a la ciencia de la tecnología, lo demás va a la industria de las joyerías y a la producción de lingotes que después se vuelven a enterrar en bóvedas de los bancos, ¿no? Es decir, agujereo todo el planeta para sacar oro que después vuelvo a enterrar en agujeros de bóvedas bancarias. Entonces, ¿es un bien rentable? Sin duda. Ahora, ¿es un bien útil? Entonces, cuando la lógica de una inversión pasa por el bien útil, lo que priorizo ya no es la economía, sino que es el impacto que se va a generar en el planeta y cómo lo mitigo, que ese bien o servicio construya dignidad humana, que esté encuadrado en un valor ético, y a partir de ahí se construye la legalidad que lo proteja, la política que lo promueva y la economía que lo produzca y lo distribuya. Entonces, acá hay otra lógica, me parece, desde la lógica del ciudadano empresario, de empezar a lograr un equilibrio entre bienes útiles y bienes rentables, y no exclusivamente la rentabilidad como horizonte de una inversión. Y ahora voy a cerrar, antes de entrar al periodo, al momento de intercambio, con dos ejemplos bien concretos desde cómo ejercer ciudadanía empresaria y meter esa ciudadanía empresaria en el core de la empresa. Uno es este caso de Arbusta, se hacía referencia al libro La potencia del talento no mirado, que en realidad es la historia de Arbusta, pero contada desde el principal capital o el principal activo que tiene esa empresa, que no es la capacidad tecnológica. Arbusta presta servicios tecnológicos a grandes empresas, no las voy a nombrar porque no nos sponsorean, así que quédense con ese dato, grandes empresas. Pero ¿cuál es la particularidad de Arbusta? Que sus empleados, su fuerza de trabajo, los busca en los asentamientos y en las villas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, bueno, en Rosario, que también, de hecho, el origen de la empresa es Rosario, dado que uno de sus fundadores es rosarino, Federico Seineldín, y también expandieron a Montevideo, Uruguay, y Medellín, Colombia.
Entonces, Arbusta emplea chicos, además son jóvenes, de 18 a 25 años, y principalmente mujeres jefas de hogar. Está preparada la empresa para poder operar y ser rentable con mujeres jefas de hogar, ¿no? Es decir, mujeres que tal vez necesiten de 2 horas o 3 horas diarias para atender alguna urgencia en su casa, o para ir a darle de mamar a su chiquito. Y la empresa, digamos, contempla en su dinámica todas estas particularidades. Entonces, ¿qué hace Arbusta? Básicamente, identificar potencial de talento donde nadie mira y potenciar el talento de manera equitativa. La síntesis de Arbusta, yo diría que es: el talento es una capacidad distribuida en toda la sociedad. Lo que no está distribuida son las herramientas y las plataformas para que todos accedamos de igual manera a esos recursos para poder potenciar el talento. Lo que hace Arbusta justamente es eso, es ir a buscar talento a donde nadie va a buscar talento y generar una empresa que potencie el talento de estas personas, porque encontró la manera de construir un sistema que le permita generar acceso equitativo a estas oportunidades que Arbusta brinda para que el talento se potencie. Entonces, y es una empresa que tiene inversores y distribuye ganancias, no es una ONG, ¿no? Entonces, un claro concepto de ciudadanía empresaria, en este caso, cómo generar oportunidades de inclusión a través del talento no mirado. Y otra empresa que me gustaba compartir en el rubro de cambio climático es Guayaquí, que es una empresa que produce yerba mate en el Gran Chaco americano. Y esta empresa, que hace años que funciona, encontró lo que se llama digamos, esto de pagar, encontraron un mecanismo para pagar por las lluvias amazónicas, lo que se dicen los ríos voladores que genera el Amazonas, terminan descargando la lluvia en el norte y centro de Argentina. La pampa húmeda es fruto de los ríos voladores que se desprenden de la zona de Amazonas. ¿Qué hizo Guayaquí, que es una empresa argentina bajo el formato de empresa B? Yo sé que hay varios aquí que están bajo el encuadre de empresa B en sus empresas. Hizo un convenio con una ONG colombiana, Gaia Amazonas, y Guayaquí destina, digamos, dinero, pero como parte de su costo operativo, incorpora esa lluvia, digamos, ¿no? Le pone valor a esa lluvia que le permite desarrollar la industria que desarrolla Guayaquí, la valoriza, la pone como un costo dentro de su sistema de costos, y esa monetización de lo que sería el valor de esa lluvia que le permite desarrollar su negocio, le entrega a esta organización colombiana que se dedica a proteger el Amazonas. Entonces, esta empresa entiende que si se degrada el Amazonas, esta empresa pierde capacidad de poder operar. Se va a ver directamente perjudicada porque, digamos, falta de lluvia va a impactar directamente en su producción. Entonces, lo que hace es incorpora a su costo un determinado monto para cederlo a esta organización que cuida el lugar donde se genera la riqueza de la empresa, en definitiva. O que por lo menos se genera la viabilidad de que esta empresa pueda existir, ¿no? Esto es absolutamente innovador. De hecho, este acuerdo se firmó creo que a principios de este año o finales del año pasado. Y es de vuelta, es una lógica que quien determina este modelo está pensando mucho más en una ciudadanía empresaria, ya diría, de carácter regional o casi global, absolutamente innovadora en cuanto a que hay muy pocas experiencias de
en este sentido, digamos, es cómo ayudamos desde una empresa a cuidar un bien común. Ok, entonces, con estos dos ejemplos yo cierro en la parte, si se quiere, más conceptual de ciudadanía empresaria y no sé, Isra, si vamos al intercambio con los amigos que se quedaron hasta aquí. Sí, Charlie, hay una pregunta al comienzo que se sostiene que es, ¿cómo definir e identificar lo que el otro necesita? Pues aquí hasta ahora se ven confusiones de agenda por poner los mismos términos. Sí. Espera que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. A ver, lo que el otro necesita básicamente se levanta desde la presencia en el territorio de las organizaciones que operan en la agenda, digamos, que se está atendiendo, y que levantan información de la realidad, y por otro lado en información pública. Por eso es fundamental que el Estado genere información fidedigna y que además exista, como decía Adolfo, la ley de acceso a la información pública que custodie el derecho del ciudadano a poder pedirle al Estado información y que cuando el Estado no la brinda, la ley y la justicia obligue al Estado a entregar esa información. Entonces, primero es fundamental contar con esas fuentes de información, la del Estado y, por otro lado, la del propio territorio, las que levantan las organizaciones sociales que operan en el territorio. Pensemos que en Argentina hay cerca de 100.000 organizaciones sociales que impulsan las agendas que ustedes quieran. Entonces, hay muchas formas de evaluar lo que el otro necesita en función de información fidedigna y dato duro. Yo puedo aportar algo con respecto a eso. Nosotros en los foros de Valos comenzamos, digamos, ya llevamos más o menos 15 foros. En los últimos, te diría, 10 foros se incorpora un espacio para la sociedad civil y para visibilizar los proyectos sociales, y ahí vinculamos la oferta con la demanda. Hay una pregunta allí, Charlie, que me parece que es muy interesante también si podés aportar. ¿Cómo nutrió Leonardo Boff el paradigma de trabajo que hablaba con Bernardo Toro? ¿Puedes aportar algo? El paradigma del cuidado. Sí, fue en realidad el paradigma del cuidado surge de algunos textos que ya tenía elaborados previamente Leonardo Boff, que como ustedes saben, Leonardo Boff era un cura tercermundista de Brasil, o es, bueno, era cura, ¿no? Es porque todavía vive. Y fue expulsado de la iglesia, y se dedicó a promover el desarrollo sostenible, en otras palabras, pero básicamente el desarrollo sostenible. Tenía escritos que iban en la línea del cuidado. Bernardo tomó contacto con él y la Fundación Avina lo juntó en un taller de trabajo, y de ahí surge digamos, este paradigma, como ellos mismos lo definen, que es cómo operativizamos el cuidado, porque muchas veces hablamos de cuidado y no lo podemos bajar a cosas concretas. Ellos lo que hicieron fue básicamente poder estructurar de alguna manera a dónde poner el foco del cuidado y a través de qué instrumentos y acciones poder operativizarlo. Hay otra pregunta allí, Carlos, que dice, ¿qué tipo de empresas se asociaron para promover el paradigma del cuidado? No, en realidad el paradigma del cuidado no es una organización ni una estructura. Las distintas empresas que quieren tomar el paradigma del cuidado lo toman, y hay muchas formas, obviamente, dentro de una empresa de poder trabajar el paradigma del cuidado, y ahí claramente también podés utilizar los 5 elementos del paradigma del cuidado, porque va desde el cuidado propio, que es, si se quiere trabajar sobre el cuidado de cada uno de los miembros de la empresa,
hasta el cuidado del planeta, como mostrábamos el ejemplo de Guayaquil. Entonces, en realidad es una actitud, básicamente, y y después hay organizaciones, obviamente, que están mucho más cercanas a este paradigma, como puede ser Sistema B, que tiene un componente de hecho fuerte porque las empresas se comprometen a generar un impacto social positivo a partir de su desarrollo. Entonces, digamos, hay como corrientes dentro del mercado que están mucho más cerca del paradigma del cuidado, pero el paradigma del cuidado lo puede tomar una pyme y desarrollarlo en la medida de su alcance. Es una actitud. Bien. Si alguien quiere hacer una pregunta con micrófono abierto, que sea menos de un minuto, para tomarlo Yo, como por última favor. pregunta. Sí, ¿Qué tal? Solamente la pregunta para todos. ¿Cuál es el alcance de estas ideas como el Plan B, la que desarrolla Arbusta y Balos en el noroeste del país, y están integrando empresas y empresarios a esta nueva forma, a esta mentalidad, perdón? gracias. Bueno, ahí pueden tal vez responder más institucionalmente Isra o Adolfo, que pertenecen a espacios empresariales. Yo estoy en una fundación que interactúa con empresas, pero no es del mundo privado. Lo que sí puedo decir, que conozco, es que hay actores en Jujuy, en Salta, que impulsan nuevos paradigmas empresariales por ejemplo, en Jujuy hay iniciativas impulsadas por Jorge Gronda, conjuntamente con organizaciones y actores de pueblos originarios que incluso interactúan con la industria minera. Entonces, hay muchísimo desafío, pero también hay muchísimas cosas que se están haciendo puntualmente en las distintas provincias que tal vez no tienen mucha visibilidad, pero sí ocurren. Así que ahí yo puedo, en lo que esté al alcance de Avina, obviamente vincularlos con los distintos actores con los que tenemos contacto, pero tal vez Isra y Adolfo puedan ampliar. Bueno, hay un tema, así ya para ir cerrando por el tiempo, al amigo de ahí del norte. Se está trabajando mucho desde Córdoba también con la vinculación a todo el noroeste argentino, todo lo que hablaba Jorge Gronda, o con los pueblos originales, y con muchos otros emprendimientos, se está buscando hacer sinergia, y tal es así que esta transmisión, queríamos contarle a todos, la está tomando el diario El Tribuno de Salta y Jujuy, llegando a miles de personas en forma directa, que también es una manera de que queríamos acercarnos desde Comunidad Empresaria de Córdoba a todo el norte, y estoy viendo allí una cantidad impresionante de gente que lo está siguiendo a esta experiencia. Pero como decías vos, Carlos, creo que la importancia de abrirnos en todo este espacio de la comunidad empresaria y de ver esto de lo que están preguntando muchos aquí, lo que están compartiendo con asombro, de que empresarios trabajen esto de ciudadanía empresaria. Así que consideramos que en el módulo que viene vamos a profundizar mucho más. Si querés, Adolfo, un minutito para aportar lo tuyo. No, simplemente sobre la última pregunta, yo creo que todos tenemos, los que estamos trabajando hace tiempo en esto, un mapeo de posibles socios y de iniciativas, y estamos a disposición para ser conectores de eso. Así que el que tenga interés, obviamente que estamos disponibles para... En Córdoba también, ustedes tienen el YARCE, que también tiene todo un mapeo hecho de toda la Argentina, así que creo que se puede, con acción colaborativa, esto no tiene copyright, está disponible absolutamente todo. Todo el know-how es de ustedes, es público. Yo quería agregar, perdón Isra, estaba René Calpanchay en el chat, no sé si seguirá, pero sí. René, bueno, es aliado con Jorge Gronda de interesantísimos emprendimientos en el norte argentino, así que lo tienen a René aquí, aprovéchenlo. No sé si René está por ahí cercano. Hola, ¿me escuchan? Sí, René. Bueno, solo aportar, primero,
que me parece interesante que nos sentemos a conversar sobre estos temas que tienen que ver con la actualidad. Comparto plenamente el tema de la dignidad, comparto plenamente los ejemplos que han marcado, solo una pequeña advertencia. ¿Cómo hacemos para esforzarnos para salir todavía de los vicios de los viejos modelos? Y para eso, nosotros como pueblos indígenas estamos aportando desde el hacer, desde la sabiduría de los pueblos indígenas, que nos ayudan a poder incluir, por ejemplo, en el esquema que lo ha desarrollado con tanta solvencia Carlos, agregar el tema de la reciprocidad, porque eso no solamente nos apunta a un sujeto de cambio, sino fundamentalmente a hacer efectiva y práctica este tema que tiene que ver con los impactos, que tiene que ver con el impacto económico, con lo social, con lo ecológico, fundamentalmente empezando a trabajar en interculturalidad para tener una mirada más amplia de la realidad y poder movilizar el espíritu, que es lo que va a generar los cambios. Y para eso, nosotros, como bien lo marcó Carlos, y bueno, vos nos conocés, estamos trabajando ahora en un laboratorio para aportar la sabiduría ancestral a poner a disposición de la actividad empresaria, porque en esto directo, y vamos al hueso, creo que hablamos mucho de desarrollo sustentable, sostenible, pero el poncho no aparece. Entonces nosotros desde los pueblos indígenas queremos explicar el buen vivir, queremos explicar la minga, queremos explicar toda la mística del trueque, que apunta fundamentalmente a recuperar el paradigma ético del cuidado y volver a tener una convivencia armónica, construir armonía y construir equilibrio. Gracias, René, como siempre, tu aporte nos ilumina un montón de cuestiones. Antes de terminar, porque ya estamos con el tiempo acotado por mucha gente que nos estaba diciendo allí, queremos poner una placa de invitación, estén alertas para el próximo encuentro, que va a ser muy rico, en la cual vamos a trabajar fundamentalmente el entramado, todas herramientas de entramado, para que podamos expandir. Va a ser puntualmente el miércoles que viene, no, el próximo miércoles 16, y vamos a poner también ahora el link para los que se quieran inscribir para el próximo módulo, donde vamos a tener, por supuesto, dirigido por Carlos, y vamos a tener una invitación muy importante de Toti Flores y otras personas que vamos a invitar para que nos puedan crear valor en todo lo que vamos planteando. Así que ahí tienen puntualmente la placa y vamos a ir compartiendo. Me gustaría, si vos querés, Carlos, cerrar. Hay una sola preguntita que tal vez podías, así cortito, compartir la respuesta, si tenés allí, Carlos, que dice, en relación a los negocios inclusivos, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo se relaciona la RSE y la inversión social privada en el desarrollo de negocios inclusivos? Sí, a mí me parece que, a ver, el negocio inclusivo muchas veces termina siendo negocio para uno y la inclusión termina siendo la excusa para el negocio. Entonces, a mí me da la sensación que más que pensar en el negocio inclusivo, tenemos que pensar en básicamente dos cosas. Uno es cuál es el modelo de desarrollo. Porque a partir de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo vamos a estar generando negocios. Porque en definitiva los negocios son una forma de construir ese desarrollo inclusivo. Y lo segundo es la otra esfera, que es la pobreza y la inequidad. Y nosotros, desde nuestros roles y sobre todo el ciudadano empresario, puede trabajar mucho en terminar de abordar la pobreza desde el punto de vista individual, porque no tiene solución la pobreza abordada desde el punto de vista individual. Estamos en la región más inequitativa del planeta. Hay que abordar las consecuencias que generan inequidad estructural. Y eso lo tenemos que hacer articuladamente entre empresarios, Estado y sociedad civil. Entonces, el negocio inclusivo en sociedades tan inequitativas plantea dos desafíos estructurales: abordarlo
desde el modelo de desarrollo y abordarlo desde los aspectos que generan inequidad estructural. Porque si no, es muy complicado cambiar el modelo. Podremos obviamente generar impactos positivos puntuales, podemos generar acupuntura, pero no vamos a cambiar el modelo. Entonces me da la sensación que tenemos que hacer ese esfuerzo, articular un modelo de desarrollo que aborde también, además del negocio inclusivo, terminar con los factores que generan inequidad estructural. Gracias, Carlos. Bien, hemos llegado, la verdad que con mucho agrado, la cantidad de comentarios por todos los medios que estamos recibiendo, habla, digamos, que el esfuerzo de todo el equipo, de Vicky, de Dani, de todos los miembros de la comunidad empresaria, y todos los que fuimos allí invitando y fueron invitados, que los invitamos nuevamente al próximo encuentro y que puedan invitar a más gente. Seguimos creyendo que compartir este conocimiento nos va a hacer crecer a todos, y como decía Adolfo, esto no tiene copyright. Agradezco para agradecerle a Adolfo su participación, su tiempo disponible. Muchas gracias a todos y muchas gracias por participar. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, muchas gracias. Chao, Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, saludos desde Rosario. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Saludos desde México, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias de Perú. Gracias, gracias, muy bueno todo. Chao, saludos, la ciudad dulce. Chao, Isa. Muy bueno, Irra. Muy bueno para todos. Chao, Gracias por muchas gracias. participar. Excelente, René, también. Gracias por participar.